aquí un minuto. No sé si esto se oye ahora. Vale. Sí. Ay, así. ¿Está? Sí, vale. Bueno, estábamos dando unos minutos. Sí. Estábamos dando, bueno, buenas tardes primero. Como os he ido saludando mientras entrabais, pues parece que ya nos hemos saludado, pero no. Buenas tardes a todos. Estábamos dando unos minutitos de cortesía, como se hace siempre, pues bueno, porque todas estas horas vamos acelerados y se llega siempre un poquito justo. Pero bueno, yo creo que ya es lo suficiente y conforme venga, si viene alguien más, pues se irán incorporando. Bueno, estamos en la quinta conferencia sobre el tema de maternidad y vida. Desde la Asociación Red Madre Aragón estamos ofreciendo gracias a la colaboración pues, de estos dos grandes doctores. Ya es la quinta y habrá una sexta en mayo, que quien no lo sepa puede a la salida coger un pequeñito panfletito en el que viene el ciclo de conferencias sobre aprendiendo a valorar la vida que tenemos. Bueno, aquí la tengo, aunque no tengo gafas. Red Madre ya lo conocéis casi todos, algunos veo que sois nuevos y entonces voy a dar una pincelada. Lo que hacemos es tratar siempre temas sobre la maternidad y la vida. Son ciclos, charlas, conferencias, jornadas, lo que estamos organizando. Red Madre tiene dos pequeñas labores que hacemos. Una es la gran defensa de la maternidad y la vida a través de estas charlas o conferencias, haciendo llegar a la sociedad en general y a la administración pública la necesidad de apoyar desde las instituciones y administración pública lo que es la maternidad y la defensa de la vida. Y la otra gran labor que se hace desde Red Madre es el acompañamiento y la asistencia a las mujeres que quieren seguir su embarazo y por las circunstancias que les rodea, pues les es difícil o imposible a veces. Son momentos muy duros los que está viviendo hoy en día la mujer, de falta de ayudas y de falta de apoyo para poder continuar. Desde Red Madre hemos hecho un estudio muy grande sobre el tema de la maternidad, un plan de maternidad, ya es el tercer año que se ha hecho una evaluación muy grande consultando toda la administración pública, tanto local, a nivel de ayuntamientos, comunidades y a nivel central, de cuál es ese apoyo que están dando a la maternidad, a la mujer embarazada, porque hay que distinguir la labor que aquí en Red Madre hacemos, que es sobre todo el momento de toma de decisión, que son esos primeros instantes en los que la mujer toma la decisión si sigo o no sigo. Ese es el momento importante. Red Madre, esto es en lo que se está ocupando y lo que está exigiendo un poco a la administración pública, que falta ese apoyo. En este estudio, como decía, se ha hecho una clara valoración de cuál es esa ayuda que están dando desde la administración. La conclusión es muy simple. 34 millones es el gasto que se ha hecho en financiar a quien quiere abortar. Y 3,6 millones en toda España, en todas las administraciones, lo que se ha invertido en apoyar a la mujer que quiere seguir embarazada. Eso es una injusticia y desde aquí pues reclamamos. Red Madre, pues como decía, hace esas dos labores. Fundamental, acompañar a las mujeres que piden ayuda, que es imprescindible. Eso aquí en Zaragoza lo está haciendo Red Madre Zaragoza. Hace un acompañamiento muy grande. En este año pasado creo que son, bueno, aquí tenemos a su presidenta Marisol Pozo, son cerca, si no me equivoco, de 100 mujeres que se han ayudado en este último año. Ahora también en Aragón tenemos otra asociación que es Red Madre Teruel y ahora acabamos de abrir y poner en marcha una delegación en Jaca para abarcar y ayudar a todas estas mujeres. Bueno, poco a poco se va haciendo, pero vamos, estamos en 40 lugares de España y son 18.000 mujeres que este año se han ayudado desde Red Madre en toda España. Y son casi 80.000 en los 10 años que lleva, la fundación empezó hace casi 12,
son casi 80.000 mujeres que se han ayudado. Entonces es importante la labor de Red Madre. Como decía, aparte de esta ayuda, hay que hablar en positivo de qué es la maternidad, que todo tiene solución y que en ese momento decisivo en que la mujer tiene que tomar esa decisión, tiene que tener una ayuda. Vamos a hablar hoy con Javier y con José María Cibeira y Javier García Perdiantada. Son dos grandes médicos, dos grandes colaboradores de Red Madre desde hace muchos años, ginecólogo él, psiquiatra José María, que colaboran en infinidad de sitios. O sea, aparte de grandes profesionales, es que hacen una labor de voluntariado y de altruismo total. Entonces, yo quiero dar desde Red Madre las gracias de verdad a vosotros dos. Y sin más, van a hablar, por supuesto, de lo que es el aborto, porque para Red Madre eso es muy importante, dado que lo que pretendemos es evitar que estas mujeres, que en ese momento ninguna quiere, porque eso lo comprobamos, de cada 10 que llegan a Red Madre, 9 siguen adelante y solo con escucharlas, que es la labor principal, escuchar. Luego se valora si necesitan algo y se va intentando, bueno, pues resolver los problemas que puedan tener. Pero lo importante es escucharlas, saber que ellas tienen algo. Y como decía, 9 de cada 10 que han llegado siguen adelante. Por lo tanto, es importante concienciar al público en general, a la sociedad en general, de la importancia que hay cada vez más, porque desgraciadamente acabamos de ver que no nos van a ayudar. Teníamos la duda, bueno, a ver si nos ayudan. Pues no, está visto que no vamos a seguir sin ningún tipo de ayuda y será a base de, bueno, pues como hemos estado haciendo estos casi 10 años. Sin más, os dejo aquí a los dos. Muchas gracias. Bueno, me toca empezar a mí, aunque en el programa figura primero José Mari. Hemos pensado los dos que íbamos a empezar por el tema del aborto y luego hablar de las consecuencias psicológicas y afectivas y psicopatológicas. Primero, gracias a Red Madre por invitarnos a venir a hablar un ratín sobre un tema como es la vida, en realidad. Si alguien está esperando que estigmaticemos a la gente que se hace un aborto o que la quememos en una hoguera, ya se puede ir porque no vamos a hacer nada de eso. Ninguno de los dos. A mí me toca hablar como ginecólogo del tema del aborto y voy a intentar hablar en un lenguaje lo suficientemente claro como para que nos podamos entender todos bien. Hay gente que son médicos, que ya lo he visto, pero hay mucha gente que no. Entonces, lo que me interesa es que lo entendamos. Cuando empecé a preparar esta conferencia, me encontré con un amigo que me dijo, tengo que hablar de no sé qué y tal. Me dice, pues reza, ¿no? Como diciendo, a ver cómo lo planteo. Pues reza. Y la verdad es que el consejo se lo agradecí mucho, porque lo primero que me vino a la cabeza fue esta diapositiva. Los pies de barro. Creo que todos, yo por lo menos, tenemos los pies de barro. Cada uno sabe en qué barro ha metido el pie, pero todos tenemos los pies de barro. Por tanto, juzgar a otro por algo que ha hecho o que puede hacer es una estupidez aparte de una hipocresía. Es lo de la viga en el ojo ajeno y la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Entonces, a mí me vino bien la diapositiva de los pies de barro porque me ayuda a centrarme en lo que yo intento transmitir en esta charla. Cuando uno habla de aborto, claro, tiene que empezar primero definiendo qué es un embarazo. Y nos encontramos con que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define el embarazo como que se inicia cuando finaliza el proceso de anidación, cuando el óvulo fecundado se pega en el interior del útero en una piel que se llama endometrio, entre los 12 y 16 días desde la fecundación. Y ese periodo dura hasta que termina el embarazo en el parto. Normalmente son 40 semanas, pero hay partos de mucho menos. Cada vez hay embarazos que terminan antes y niños que sobreviven en unas edades que antes se pensaba que no podían sobrevivir. Sobreviven y encima con una excelente calidad de vida. Pero la realidad es que hay otra definición de embarazo, que es el embarazo que se conoce desde el periodo en el que el tiempo comprendido que va desde la fecundación, que es cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, hasta el momento del parto. Es una diferencia sutil, pero muy importante, como veremos después.
Cuando uno habla de embarazo, lógicamente tenemos que hablar de un embrión. El embrión, según la Real Academia de la Lengua, en la especie humana, es el producto de la concepción desde el momento en que el ovocito fecundado se encuentra en el útero y hasta que se produce el inicio de la organogénesis, se empiezan a formar los órganos a los 56 días a partir del momento de la fecundación. Un dato importante lo de los 56 días, como luego veremos. También hay otra definición que dice que es un ser vivo en las primeras etapas del desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie. Es otra definición que también nos va a venir bien, como veremos después. ¿Por qué digo esto? Porque en la definición de embrión dicen que un embrión es cuando tiene menos de 56 días y todavía no ha adquirido una característica de especie, o sea, no parece un ser humano físicamente. Bueno, yo me he permitido el lujo de jugar con niños, con sobrinos míos, con hijos de amigos, les he enseñado esta diapositiva para ver y que me dijesen dónde veían un bebé. Niños, no intoxicados por nuestra información, ni por la política, ni por los periodistas, ni por nadie. Niños que le dices, ¿dónde hay un bebé? Y todos me señalaban aquí. A los 52 o a los 50 días. Algunos se atrevían a decir aquí. Pero lo que era claro es que a los 55 nadie dudaba que esto no es un cocodrilo ni un camello, ¿no? Bueno, es importante porque en el tema del aborto hay mucha gente que cuestiona que se puede interrumpir el embarazo cuando todavía es un cúmulo de células y no se parece a un ser humano. Y me da la impresión de que esto, desde luego sí que se parece a un ser humano, esto, y hilando fino, a lo mejor este. Desde luego, lo que está claro es que si a alguno de estos le dejamos que siga evolucionando, se convertirá en este, que tiene 32 semanas dentro del útero, y si le dejan, llegará a ser uno de nosotros, uno de todos esos. Eso es incuestionable, médicamente incuestionable. La carga genética que tiene esta célula de aquí, este conjunto de células de aquí, si la dejamos evolucionar de forma natural, hay un porcentaje importante que se pierden de forma natural antes de la anidación, es verdad, pero en el momento en que ya agarra, llegan adelante y será uno de nosotros, 50 personas que estamos aquí. Bueno, cuando uno decide interrumpir esa evolución natural de ese conjunto de bebés, es lo que denominamos aborto provocado. En España utilizamos el eufemismo de llamarlo IVE, interrupción voluntaria de embarazo. Parece que aborto queda feo o no es políticamente correcto, pero bueno, la definición médica es la interrupción voluntaria de embarazo o aborto provocado. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, en España el año pasado se declararon 94.000 abortos en el año 2018. Dos zonas de España. En Asturias, de cada 8.000 embarazos, 6.000 van adelante y a 2.000 los abortan. Una burrada. Pongo el ejemplo de Asturias, porque Asturias es una de las provincias más envejecidas de España, precisamente por este motivo. Y en Madrid, el índice de abortos del año pasado fue de 18.757. Desde que existe la actual ley del aborto del 2010, en España se han practicado 717.000 abortos. Para que nos hagamos una idea, es como si hubiese llegado alguien y con un aspirador gigante hubiese aspirado una ciudad como Valencia y la hubiese quitado del mapa, de golpe. Es por hacernos una idea. En el informe que ha comentado Pilar ahora del 2017 de Red Madre, esto es una triste y cruda realidad. España dedica 10 veces más recursos para apoyar y fomentar el aborto que para fomentar la maternidad en las mujeres vulnerables. La mujer, cuando se encuentra en una situación de un embarazo que le ha caído un poco del cielo, que no lo esperaba, que se encuentra agobiada, la denominamos vulnerable, porque es muy fácil de influenciar, lamentablemente. Y dedicamos muy poco de nuestros recursos como Estado en poder atender a esa persona que demanda una atención, una ayuda. Y creo que es un dato para pensarlo. Deberíamos pensarlo los políticos. Tampoco voy a poner imágenes escabrosas, no va a haber cuerpos destrozados, ni sangre, ni nada por el estilo, porque creo que no tiene ningún sentido. Pero sí quería presentarles al bebé más abortado de España. Este pedorro, que desde luego no es un cocodrilo, es un bebé de 12 semanas. Además lo traigo porque lamentablemente fue un embarazo de una paciente mía que lo perdió en casa y vino llorando con el bebé en brazos, en una bolsita.
y del tremendo dolor que experimentaba esta mujer por la pérdida de su bebé. Por eso lo traigo, porque me acuerdo de ella, luego logró tener 2 hijos, pero le costó muchísimo y vino con él en una gasita, y bueno, creo que es importante conocerlo. Hablando médicamente, ¿tiene complicaciones el aborto? Hoy en día, que es legal, que se hace en clínicas especializadas, que teóricamente no debería pasar nada, pues sí tiene complicaciones. Complicaciones médicas porque existen desgarros cervicales, roturas del cuello del útero, perforaciones del útero. Siempre que manipulamos el útero y hacemos un legrado o un raspado, existe el riesgo de perforarlo, sea en un aborto provocado o en un aborto incompleto de un embarazo que se ha perdido. Siempre existe el peligro de perforación. En el aborto provocado también. Hemorragias, restos de óvulos, quedan pequeños trozos del embrión que no se han podido quitar y hay que volver a relegrar. Sinequias, que se quede pegado el útero y que luego no tienen la menstruación o que les cuesta el que vuelvan a arreglar bien. Adherencias, infertilidad, hay mucho. Incompetencia cervical, el cuello del útero en lugar de estar cerrado se abre con más facilidad y hay más peligro de perder el segundo embarazo. Partos prematuros por el mismo motivo, pérdida de otro hijo, precisamente por lo mismo. A veces él se ha hecho una lesión en el cuello que luego no cicatriza bien y no deja que sea continente el cuello para sujetar al bebé. 2 temas de mi querido amigo José María: la depresión, ansiedad, angustias, autolesiones, lamentablemente lo vemos mucho en la consulta, una paciente que se castiga a ella misma. El estrés, otra causa, a las alteraciones de la libido, importantísimo en la pareja, cómo afecta, y en las relaciones sexuales en general. Y una cosa que me sorprendió, yo no lo sabía, era el abuso físico sobre otros hijos. Una forma como de descargarte y pagar en el otro la culpa que no tiene, ¿no? Y lamentablemente también hay gente que se muere en un aborto provocado. Yo hace 3 años tuve una paciente que se hizo un aborto y que falleció. No es lo habitual, gracias a Dios. También es muy poco frecuente la muerte en un parto, pero todavía existen, hay causas que no podemos controlar. Pero es una de las causas más frecuentes en otras partes del mundo. 1 de cada 12 mujeres adultas y jóvenes, 22.000 muertes al año por abortos no seguros, hechos por gente no especializada o en centros no adecuados. Lamentablemente, también en España. La tasa de muerte por aborto es 2,95 veces mayor que la de la muerte por un parto. En el mundo hay 7 millones de mujeres al año que necesitan atención por complicaciones debidas al aborto. Y entre el año 2010 y el 2014, en la revista The Lancet, que es una de las más serias que existen en medicina, se publicó que había 55,7 millones de abortos pedidos en el mundo. 55,7. Creo que es un dato para pensarlo. Cuando uno habla del aborto, de repente aparecen las soluciones rápidas. No te preocupes, antes de que el bebé aparezca, tómate la píldora el día después, chao, y te quitas el problema de encima. Total, no pasa nada, te la dan sin ningún problema en la farmacia, es inocua, es como si fuese un SUS, en fin. Total, no ir encima no es cara, no te preocupes. Total, que nuestras farmacias se han llenado de adolescentes y no adolescentes que toman la píldora del día después como el que se toma un caramelo, un SUS. Lo único que es verdad es que parece un SUS. Es muy triste. Desde el año 2001 en España se puede recetar la píldora y desde el 2009 ya no hace falta ningún tipo de permiso. Una de nuestras hijas de 16 años puede ir a una farmacia, pedirla y si la farmacia quiere se la dan, la toma y no se ha enterado nadie. Bueno, sí, nos enteramos los ginecólogos porque luego vienen con un desarreglo, arreglando mal, echas un desastre y bueno, a veces. Pero si no, no se entera nadie. Pero un dato que es importante y que intencionadamente nadie cuenta es que la píldora del día de después, no siempre, pero en un porcentaje importante, puede evitar la anidación de un óvulo fecundado. Por eso era importante hablar de cuándo definimos un embarazo. La OMS, intencionadamente, dice que el embarazo empieza en la anidación. Dice eso porque así todos los métodos que evitan la anidación, para ella no son microabortivos. No se considerarían. Un DIU no sería un microabortivo, la píldora del día después tampoco, porque no afecta cuando ya está anidado, sino que evita la anidación. Creo que eso es una forma de, iba a decir una ordinariedad, pero
de excusa, porque es evidente que es un continuum. Desde el momento en que el óvulo está fecundado, el ovocito se fecunda, si no lo tocamos y anida, llega a ser uno de nosotros. Es verdad que en el camino un 70% de forma natural se pierden, de forma natural. Pero ¿por qué vamos a empujar al otro 30%? Que es mi idea. Yo defiendo al 30% que podría agarrarse. Entonces la píldora del día después, en un porcentaje importante, evita una anidación. No siempre, pero sí en un dato importante. Y un dato tremendo, que creo que tenemos que pensar en él, es que casi el 21% de las adolescentes que mantienen relaciones sexuales con penetración han utilizado en alguna ocasión la píldora del día después. Esto es un dato de la Sociedad Española de Pediatría, publicado en el 2015. Porque ha habido una realidad en nuestra sociedad. Ha cambiado. No sé si para bien o para mal, pero ha cambiado. El inicio de relaciones sexuales ha cambiado. Los ginecólogos antes recomendábamos la vacuna del virus del papiloma a los 14 años porque se iniciaban las relaciones a los 16. Ahora se ha bajado a los 12 porque se inician a los 14. La realidad es que la cantidad de mujeres que a los 14 años han iniciado sus relaciones sexuales es impresionante. Mi mujer siempre me dice que, claro, que yo veo una población sesgada, porque yo veo a la que ya tiene relaciones. Eso es verdad, pero es una realidad. Se inicia muy precozmente las relaciones sexuales. Las hemos liberalizado, banalizado, simplificado, y entonces parece que da puntos el iniciarlas pronto, y esto pues es un dato objetivo. El dato objetivo, también publicado por la Sociedad de Pediatría en el 2015, es que en segundo de bachillerato el 63,1% de los encuestados tenían relaciones sexuales. El 63,1%. Los raritos eran el 36,9%. Es un dato con el que contamos. Como es un dato, el que si uno busca en la Google University información sobre la píldora del día de después y busca datos, no encuentra datos. Cuesta encontrar datos. El único dato que conseguí en el Ministerio de Salud, después de buscar mucho, fue que entre el año 2009 y 2010 se vendieron en España 507.574 píldoras del día de después. 500.000. Hace 10 años. Es evidente y seguro que ahora, como esto va creciendo, se habrán vendido más, pero por lo menos 500.000 de píldoras del día de después se venden, lo cual no deja de ser un gran negocio, dicho sea de paso. La Sociedad Española de Ginecología en el 2011 hizo un trabajo para ver quiénes eran las usuarias, ¿no? Mujeres de 25 a 34 años, decían ellos, que vivían en población de entre 10.000 y 200.000 habitantes, Andalucía era la primera, Cataluña y Madrid, que vivían en pareja, que no tenían ningún hijo, que tenían por lo menos estudios secundarios, que más de la mitad estaban trabajando, que más de la mitad se consideraban católicas, un 30% de centro-izquierda, no sé muy bien por qué ponen este dato, que usaban como método anticonceptivo habitual el preservativo, pero que la mayoría, el 80%, nunca se había quedado embarazada antes de tomar la píldora. Gente que en el concepto que teníamos antiguo de bueno, ¿cuándo me puedo quedar embarazada? Pues cuando esté trabajando, o cuando ya tenga una convivencia de pareja, o cuando ya tenga una vida estable, pues parece que tampoco funciona, porque la gente decide quitarse algo que le molesta. En España, por tanto, tenemos unos 100.000 abortos al año y más de 500.000 de píldoras del día de después que se toman al año. ¿Y esto por qué creo yo que ocurre, este ataque a la vida? Yo creo que porque tenemos un cambio de valores. Una falta, no sé si es una falta, pero hay una crisis de valores en todos los aspectos. Y yo creo que porque no hemos sabido vender bien a nuestras hijas, en concreto, a nuestras hijas adolescentes, el concepto del respeto y de la autoestima, ¿no? La idea de que yo si me valoro, me van a valorar, y yo si me respeto, me van a respetar. Parece que si soy guay y me dejo hacer muchas cosas, me van a querer más. Hay que a lo mejor ayudarles a entender que no es más guay la que con más chicos está, sino que a lo mejor, es más guay la que con menos chicos está. Pero bueno, es un tema para hablarlo. Y yo creo que sobre todo el problema está aquí. Tenemos una mala información en la época de Internet. Todo el mundo ve montones de cosas por Internet,
pero nuestra formación, lamentablemente, es mala. Los médicos tenemos Google-fobia porque luchamos contra Google, ¿no? Todas las pacientes cuando vienen a esta consulta, es que he leído en Internet, cagamos. Pero bueno, competimos contra Internet y en Internet se dicen muchas tonterías, pero también se dicen muchas cosas serias y formales. Pero la realidad es que hay mucha información con muy poca formación. Yo como conclusión querría recordar los 100.000 abortos al año, el consumo de la píldora, los 55 millones de abortos al año en el mundo, y que creo que la mejor prevención es la formación y la información, el apoyo, como hace Red Madre, la comprensión, simplemente hablando y escuchando, ayudamos a que muchas mujeres no decidan abortar. Y el consuelo, porque no somos quien para juzgar, pero sí tenemos la obligación de consolar. En medicina aprendemos que tenemos que aliviar, curar y consolar, ¿no? Consolar es muy fácil y deberíamos hacerlo siempre. Aliviar cuando podemos y curar a veces, pero consolar siempre, no solo los médicos. Y yo soy católico, la mayoría de la gente que está aquí me conoce, y me acuerdo siempre de esto porque yo lo utilizo mucho en mi consulta. En San Juan, en el capítulo 7, hay un episodio que todos seguro que conocen, aunque solo sea de oídas, de que llega un grupo de gente que ha cazado a una señora que se acaba de echar un polvete con un señor fuera de su matrimonio y deciden que hay que lapidarla porque la ley dice que hay que lapidarla y es una pecadora. Y bueno, todo el mundo ya está con las piedras ahí preparadas para tirarlas. Y Jesús está dibujando en el suelo con la tierra, no se sabe muy bien qué dibujaba, y dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y cuando levanta la mirada y la mira y dice, Señor, dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y dice, empezando por los más mayores, se retiraron uno a uno. Se fueron. Nadie tiró la piedra. Todos tenían los pies de barro. Yo no soy quien para juzgar ni lo voy a hacer, pero sí creo que la frase que dice Jesús a mucha gente, con fe o sin fe, le ayuda. Porque Jesús a esa señora no le dice, te vas a condenar en el fuego eterno, eres una pecadora. No, le dice, vete y no peques más. Yo no te castigo. Qué mejor consuelo que el saber que yo que creo en Él no te castiga, sino que te perdona. Entonces, para mí eso es importante. Y quería poner este dibujo que me encanta. Hay un libro precioso que se llama Me gustan los abrazos y yo tuve la suerte de atenderle el parto a la hermana de la que hizo estos dibujos y me regaló el dibujo del abrazo de la mujer embarazada. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, ayudar a que esta mujer pueda seguir abrazando a su bebé. Muchas gracias. Lamentablemente, en una consulta de psiquiatría infantil vemos con una cierta frecuencia adolescentes que han quedado embarazadas y llegan a los 15 días y no, ya está todo resuelto. ¿Cómo que está todo resuelto? Sí, no, ya me lo han quitado. Ya. Y bueno, ¿y qué ha pasado? No ha pasado nada. Directamente ya está todo resuelto. El sistema sanitario en este momento niega la existencia del embarazo y lo que hoy pretendemos nosotros reflexionar es que el daño y las secuelas en la madre son muy importantes y que el derecho a la información es sagrado en esta sociedad, también en este campo en el que se están produciendo, de hecho, una serie de dejación de funciones que son importantes. Hablábamos de cómo un espermatozoide perfora un óvulo y cómo en el momento de la fecundación la medicina ha entrado en lo que llamamos la psicología prenatal y todas las expectativas que una familia y en concreto una madre van a tener sobre el futuro de sus hijos y sobre la importancia del embarazo, van a empezar a producir una interacción entre el embrión y la madre que va a ser física a partir de la 13ª semana, pero que va a estar llena de elementos
de potenciación de la salud del niño, de fortaleza de la madre, pero también de enfermedad de ambos. Posiblemente un 20% de trabajos en psiquiatría en este momento hacen referencia a la vinculación. Fumar el embarazo y el trastorno por déficit de atención, el nerviosismo en el embarazo y los problemas muchas veces en el neurodesarrollo, la maduración cerebral y la biosincronía entre la madre y el hijo han llegado a estudios como los de Ruth Feldman, en los que se plantea que la especie humana, como consecuencia de la complejidad de su sistema nervioso, requiere de una interacción entre cerebros. Y esa interacción entre cerebros empieza ya en la formación y en la diferenciación de la notocorda desde muy pronto en la concepción. Por eso nosotros vamos a ver desde un modelo teórico que las secuelas de aprender mal un ciclo imprescindible en la historia de las personas va a requerir un esfuerzo de reconstrucción enorme, que si no se hace va a tener secuelas y efectos secundarios. Por tanto, cuando una adolescente y sus amigas queda embarazada y a los 15 días, no, ya me lo han quitado, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ya es solamente por lo que se está es cargando una losa en un aprendizaje sobre la confianza en las relaciones interpersonales, sobre las expectativas del embarazo y están condicionando esa relación que en el futuro va a producirse en el resto de los hijos. Y una de las cosas que veremos dentro de un momento es cómo esto va a repercutir en los futuros embarazos, en la seguridad como madre y en ese proceso de vinculación que va a regir la modulación del sistema nervioso central y, por lo tanto, la salud mental de la madre y del niño. El interrogante que yo traigo a colación en una revisión bibliográfica es si están aislados los cerebros de la madre y del niño desde la concepción. Y la respuesta es que no, están enormemente unidos, pero veremos que también con el padre y también con el contexto familiar y social. Y posiblemente luego veremos cómo el aborto es una gran injusticia social porque genera una trivialización de la reproducción y del mantenimiento de la especie que hace que las sociedades cada vez tengan menos hijos. Y eso es un efecto secundario que tiene un coste en la supervivencia de los grupos humanos y Darwin diría en la desaparición de los mismos. Hay multitud de escalas que no voy a traer a colación, pero fíjense todo lo que es las expectativas que la madre tiene de cómo va a ser su niño, de cómo va a tratarle, de en qué medida se tiene que cuidar y tiene que comer. Saben que hoy en día se prescribe el ácido fólico 3 meses antes de quedarse embarazado. En mi época no era así, pero hoy sabemos la importancia de tomar las decisiones en un ámbito de ilusión y sabemos que la repercusión en el niño no solo va a tener que ver en su capacidad intelectual, sino va a tener también en su formación del sistema nervioso central y en la prevención de enfermedades. Y por lo tanto vamos a ver cómo toda esta serie de expectativas de los componentes cognitivos van a reflejar los pensamientos y la fantasía que la madre tiene acerca del futuro bebé y que el trivializar y romper esta relación va a crear una herida con repercusión para el futuro. Por lo tanto, partimos de la base que la influencia del estado psicológico de la madre en el feto es tremendo. Hay estudios clásicos en los años 90, por ejemplo en Finlandia, en Huttunen, que analizan qué es lo que pasa con los bebés cuyas madres quedan viudas durante el embarazo o durante el primer año de vida. Uno podría pensar que no hay diferencias. Bueno, pues el quedar viuda en el proceso del embarazo multiplica por 10 la incidencia de esquizofrenia en esos niños antes de los 25 años. O sea, hay tal vinculación entre las relaciones afectivas entre el cerebro de la madre y la formación del cerebro del niño, que fenómenos que ocurren durante el embarazo van a tener una repercusión tanto en un embarazo como en los siguientes. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Evidentemente va a haber canales fisiológicos y biológicos. El niño de 12 semanas y sobre todo a partir de las 14 va a ser capaz de gustar lo que come la madre y va a ser capaz de reaccionar y va a tener musculatura para dar las patadas cuando tiene que darlas y va a decir, ¡hey, que aquí estoy yo! Y va a tener una relación enormemente eficaz desde el punto de vista fisiológico y biológico.
pero elementos como acariciar el vientre por parte del marido, por parte de los hijos, por parte de la embarazada, va a tener unos efectos tranquilizadores y desde luego va a tener una relación a través del sistema nervioso simpático y a través de la organización de todo lo que es la maduración con los pensamientos y sentimientos. ¿Qué es lo que pasa en la toma de decisión de interrumpir un embarazo? Que hoy en día, lamentablemente, en poblaciones que veo yo, las toman personas ajenas a los protagonistas. Y muchas personas dicen, ¿tú cómo te vas a quedar embarazada? Pero si es un desastre, pero si tienes una mala cabeza, sí, es un pintas. Pero tú, venga ya, tú cállate, que yo lo voy a arreglar. Esa es una buena amiga, esa es una buena madre, esa es una buena tía, esa es la norma. Y no son conscientes que en esa situación que el sistema sanitario en este momento genera, van a tener una serie de consecuencias nefastas. Cuando se produce el embarazo, la madre naturaleza ha previsto genéticamente una sinergia entre dos vidas. Y modificar esa sinergia, esa modificación artificial, va a generar una desorganización para los próximos embarazos. Por lo tanto, hay un daño directo en las vivencias, en las decisiones y en las expectativas. Esto clínicamente hace 20 años se llamaba síndrome de estrés postraumático. Lo que se empezó a ver dentro de lo que se llamaba síndrome posaborto, que hoy en día no sería un concepto correcto, pero que nos ilustra en la reflexión que estamos haciendo, es que muchas mujeres que habían sufrido abortos empezaban con dolores de cabeza, dormían mal, no les apetecían tener más relaciones sexuales, tenían multitud de síntomas psicosomáticos, tienen una fragilidad psicofisiológica y tenían depresiones y ansiedad. Y en ese sentido se pensó que el cerebro quedaba impactado por una serie de acontecimientos terribles en esa decisión, que eso es real en unas madres, y que esas consecuencias tenían que ser, por lo tanto, conocidas, prevenidas y asumidas a la hora de tomar una decisión. Quizá en la revisión que rápidamente voy a presentar yo hoy, lo que no es posible es diseñar metodológicamente un estudio científico que establezca una relación de causa-efecto, porque muchas poblaciones que sufren abortos como consecuencia de embarazos no deseados son poblaciones con una alta morbilidad psiquiátrica. Entonces, lo que hoy se admite es que la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto provocado, lo que va a hacer es poner en marcha una vulnerabilidad previa y que los grupos de comparación hacen que los resultados puedan ser muy discutibles. Lo que yo afirmo es que independientemente de este concepto, el daño social, el daño familiar y el daño relacional, junto a la incertidumbre, la soledad, el desamparo, es algo que vemos en la clínica y que tiene una importancia individual en la persona. De ahí que la información, la formación en valores, las alternativas, programas como el de Red Madre sean estrictamente necesarios. Bien, por tanto, hoy en día la clasificación internacional no admite esta nosología, pero sí es una reflexión sobre algo que objetivamente ocurre no en el 100% de las mujeres, no en una relación causa-efecto, pero sí con una alta prevalencia. Hay artículos sobre muestras amplísimas, la última publicada en Lancet también, en 1913, por un grupo sobre 1 millón de embarazos y más de 100.000 abortos provocados, en el que el 80% de las mujeres plantean miedo a quedar embarazadas, sensación de que todo lo que consiguen lo van a perder, una imprevisibilidad en sus vidas, una sensación de malestar, y después de 10 años hay en algunas de ellas, no como relación de causa-efecto, pero sí como observación epidemiológica, una sensación de que hay cosas que no van bien en su vida. Si tú les preguntas con el tiempo, muchas de ellas piensan que la decisión no fue correcta y en algunos casos el observar niños de la edad que hubieran tenido los suyos les genera una situación de nerviosismo, de insatisfacción y de dolor tremendo. ¿Cuáles son los mecanismos que justifican esta interacción de la madre? Primero, las expectativas. Segundo, el impacto en el medio. Por tanto, no es lo mismo, evidentemente, tener 10 hijos y tener el 11º embarazo y que venga tu suegra y te dice, otra vez, no, por Dios, ¿qué estás haciendo? Eres un salvaje, fulanito, pero ¿qué
Bueno, eso condiciona a las familias, eso pasa en las familias españolas, pero ¿cómo es posible? No tengas más embarazos, es una auténtica barbaridad. ¿Cómo? Es el primer embarazo. Entonces, la aprobación, la reprobación, la indiferencia, la controversia son elementos que se integran en nuestro psiquismo y que van a influir en el niño. No significa que van a influir directamente positivos. Bueno, hay muchas madres que desde el momento de quedarse embarazada, antes de hacerse la prueba, vomitan, notan los pechos turgentes, notan los cambios hormonales y claramente hay montones de atribuciones en nuestra cultura. Hoy, para un 30% de las mujeres en edad fértil, el aborto es una maldición. Hoy un 30% de mujeres que pueden tener hijos no van a tener nunca hijos, no van a encontrar el momento. Hoy las casas donde hay solo un dueño y donde claramente las mujeres, pero es por miedo ante la consecuencia social que posiblemente viene del embarazo. Y si luego te le pregunto, viene del aborto provocado y por tanto del rechazo de poder tener un embarazo. Hay una lucha entre el deseo, la realidad, la genética y la presión externa. Los músculos claramente hacen perceptibles el movimiento a partir del tercer mes. Es posible distinguir por parte del niño la alimentación y eso condiciona los movimientos y toda esta serie de síntomas van a aparecer. Este es el riesgo relativo de ingresar en un hospital psiquiátrico en mujeres que han abortado voluntariamente frente a partos normales de una muestra representativa. Este es el riesgo relativo y esto sería dentro de los 3 primeros meses, dentro de los 6 primeros meses y dentro de los años siguientes. Bien, esto, insisto, desde un punto de vista metodológico, no se puede decir que sea consecuencia del aborto. Esto es una realidad que tiene que ver con muchos factores que justifican que asociaciones como Red Madre sea una necesidad y que sea un problema de salud pública, el atender, el informar y el poder intentar que esto pues, no sea así. Hay multitud, docenas de estudios que muestran que el síndrome de estrés postraumático después del aborto es una realidad clínica. Bien, la idea que vemos nosotros en la consulta y que es algo que a nivel individual, ¿quién va a sacar a mi hijo de mi cabeza? Bien, es muy cómodo decir todo está resuelto. No, todo no está resuelto. Cada persona es un mundo individual. Y de ahí que en esa actuación individual. 6 razones por las cuales los hombres sí pueden hablar del aborto. Bueno, es Ruth Feldman la que ha planteado que a través de esos estudios de biosincronía, la vinculación que se inicia perinatalmente y dentro del embarazo del niño con sus padres va a condicionar pulsos de fabricación de oxitocina, pulsos de fabricación hormonal sincrónicos. Y que eso es fundamental con el padre, es fundamental con la madre y es fundamental con los hermanos. Bueno, pues aquel que aprende en un embarazo normal a tener pulsos sincrónicos, elige mejor a los amigos, le va mejor el trabajo, en estudios hechos a 40 años de seguimiento, tiene menos enfermedades y tiene una mayor integración social que los que tienen pulsos asincrónicos o desorganizados. Y por tanto, los padres son un elemento importantísimo que lamentablemente en muchas de las experiencias que nosotros vemos ni siquiera se les pregunta. El contacto piel con piel. Bueno, es fantástico, las repercusiones biológicas, las repercusiones personales y el vínculo tan enorme que se genera en la relación que luego va a seguir en la lactancia. Fíjense, hay cosas tan tremendas como entre el 7 y el 10% de la pobreza de una generación se relaciona con el tiempo de lactancia materna. O sea, hay repercusiones económicas que tienen que ver con la maduración del cerebro en la relación de los primeros meses del bebé con su madre. Y eso, si uno ha abortado previamente, se distorsiona extraordinariamente. Y eso va a tener repercusiones económicas en varias generaciones. Y por lo tanto, hay estudios en los que la maduración del cerebro va a depender de esa sincronía y de esa intensidad de vinculación, el lazo afectivo, el apego entre los padres y el hijo, y que lamentablemente la falta de ese apego, consecuencia muchas veces de esa mala experiencia, va a condicionar que el apego seguro, el niño vaya bien, pero que el apego
preocupadizo o enfermo va a condicionar niños tiranos o, por el contrario, niños muy inseguros o niños totalmente caóticos y desorganizados. Y, por tanto, que va a construir niños sanos o va a constituir niños absolutamente temerosos o con incapacidad de disfrutar en su desarrollo vital. Bien, por tanto, estamos diciendo que el aborto, a través de la modificación de todas las características que justifican el apego, va a tener una repercusión en el cerebro de la madre que es susceptible de abordaje y que en el protagonismo que Red Madre da a la importancia de la vida ha tenido a bien convocarnos a nosotros para hablar. Este sería el artículo de Coleman que les planteaba anteriormente, que es un metaanálisis sobre una serie de artículos de cómo hay una intensa relación entre el aborto provocado y la psicopatología de las madres en los años consiguientes. Este sería el estudio que les he comentado. Esto sería... Y termino enseñándoles unas imágenes cerebrales de bebés recién nacidos que están sometidos a una situación de deprivación afectiva que en comparación con los cerebros de los niños o de los bebés recién nacidos son perfectamente normales. Bueno, hoy en el caso de las secuelas del aborto esto éticamente no está permitido hacerlo, pero cabe pensar desde un punto de vista teórico que esto es lo que está justificando esos datos epidemiológicos. Tanto el cerebro de la madre como el cerebro del niño, en esa interacción ante una situación tan complicada y tan difícil, requieren de un reequilibrio, y ese reequilibrio se rompe cuando se produce un aborto provocado y va a tener unas secuelas que hay que cambiar. Por lo tanto, esta es nuestra protagonista, una persona que muchas veces en soledad, que muchas veces en contradicción, que muchas veces con un sufrimiento tremendo, es metida en una rueda en la que hoy el sistema induce a abortar. Y en la que hoy en día lo que nosotros creemos es que el derecho a la información justifica reuniones como esta. ¿Que hay que ser rescatadores? Pues esto es muy discutible. ¿Que hay que favorecer las adopciones? Pues es fantástico, una sociedad en la que hay solidaridad y en la que una persona no puede atender y hay otros que no pueden tener descendencia y se plantea un sistema de adopción, pues es una sociedad posiblemente viva como ha sido durante mucho tiempo. Que evidentemente la formación en valores y que la formación en sexualidad en este momento es muy importante. Este es un campo en el que hay muchos pensadores que afirman que la desorganización en la diferenciación sexual de los adolescentes de Occidente tiene que ver con el aborto. Saben que ya hay un 10% de adolescentes en Estados Unidos que no quieren ser ni chicos ni chicas, la civilización Q, que no tienen sexo. Y bueno, ese normalmente no es el tema que nos... pero hay muchos pensadores que dicen que la trivialización de la vida está produciendo un daño social que va mucho más allá de esa vinculación, que va en el contexto en el que la interacción cerebral de los miembros de una sociedad desprecia a la vida. Bueno, yo soy del mismo gremio que Javier y, por lo tanto, en todas las reuniones médicas hacemos una declaración de compromisos de interés. Es decir, si yo hablo de una pastilla, tengo que decir si estoy sobornado por el que vende la pastilla o si yo soy del Atlético de Madrid y hablo que no soy del Atlético. Bueno, también soy del Atlético de Madrid. Tengo que decir que soy del Atlético de Madrid. Bueno, entonces, como yo soy del gremio, ahora digo, el aborto mata 2 veces. Mata el cuerpo del niño, pero afecta la conciencia de muchas otras personas. Y por tanto, el aborto es algo que va en contra de la mujer. Y 3/4 de las víctimas son las mujeres y la mitad de niños que de madres. Y en esa importancia de estas víctimas es donde nosotros abrimos el coloquio y estamos encantados de escuchar sus opiniones y compartir opiniones. Muchas gracias. Si alguien nos quiere acribillar a preguntas, estamos encantados de responder. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por una exposición tan clara, concreta y casi concreta. Yo
toda esta percepción de la vida, de cómo aparece esa vida, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Quiero decir, esto empezó en los años 60, es verdad que el aborto ha estado siempre, pero esta manifestación como derecho femenino, el aborto, ¿cuándo empieza y por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, yo creo que lo tenemos claro, pero... A ver, primero, no sé si es un derecho femenino, no sé si se me escucha. No, ahora, no sé si es un derecho femenino o feminista, pero bueno, para empezar, hay que tener un concepto claro, y es que la mujer no es dueña del bebé. El bebé no es de ella, está dentro de ella. Es verdad que necesita alimentarse a través de ella, eso es cierto, pero no es de ella. Hasta tal punto que lo que comentaba José María es verdad, hay un montón de estudios que muestran la cantidad de cambios que experimentan, cómo el embrión tiene una serie de cambios que no tienen nada que ver con los cambios que experimenta la madre a nivel hormonal, a nivel de todo, cuando todavía tienen menos de 12 semanas. Entonces, no es de la madre lo lleva, pero nada más. No es un moco que uno se puede quitar o un grano tipo torrente que haces así, ¡plaf!, y los trampas contra ni siquiera cuando están en ese montón de células. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Nosotras parimos y nosotras decidimos, es una reclamación muy justa, pero yo tengo una experiencia personal. En mi consulta un día viví una experiencia violenta. Un matrimonio, una pareja que yo controlaba el embarazo, ella fumaba mucho y el marido delante mío le echó una bronca impresionante a ella y dijo, es que yo fumo porque quiero, y dice, no, pero el hijo es de los dos. Porque nadie se acuerda del hombre embarazado. José María lo ha nombrado, pero nosotros también nos embarazamos. No se nos nota tanto, pero cambiamos también. Y es verdad lo que decía él, de que si tú hablas tocas la tripa, le hablas... Bueno, es verdad, el juego que tiene una mujer con su propio hijo nunca lo podremos tener nosotros, pero que participamos, eso es verdad. Entonces, yo cuando le oí a este señor decir, es que también es mi hijo, y tú fumando le estás intoxicando a mi hijo... Es para pensarlo. Entonces, no sé si he contestado un poquitín por no meterme en temas escabrosos el día después de las elecciones. Sí, hay que aceptar que la bioética es tremenda y los problemas con los que nos enfrentamos, desde los bebés medicamento, pasando por la manipulación genética, la selección de óvulos... Entonces, bueno, esto va increciendo y hay una serie de intereses enormes en la investigación. Lamentablemente, todo esto es un grupo ideológico. Los que a veces disparan las pistolas o hacen los gritos, pues no son los más inteligentes, ¿eh? Y los que salen a la calle muchas veces pagan un precio enorme por sus bobalicones, por ser bobalicones, desde mi punto de vista, o porque posiblemente son el final de una cadena. O sea, hay que aceptar que en esta sociedad hay unos intereses enormes, que esos intereses tienen un componente científico de investigación y de manipulación de la vida, que hay unos grupos de poder y que esto pues, es imparable. Pero también es cierto que no es nuevo en la historia de la humanidad, que ha habido otros grupos humanos, que lo que pasa es que el interrogante sobre la disminución de la natalidad va a hacer que estos grupos desaparezcan y vayan a ser sustituidos. La Tercera Guerra Mundial es la guerra de las migraciones, y por tanto veremos a ver, Darwin a la cabeza, quiénes son los que al final mantienen. Porque muchas personas que lamentablemente han utilizado, por ejemplo, en la Unión Soviética, los embarazos como método anticonceptivo, luego no se han quedado ya nunca embarazadas, y esto lamentablemente pues lo vemos en otros países como fenómeno cuasi experimental. Hoy lo que nos traía es la reflexión del dolor y del daño que algunas personas concretas. Ya el modelo pues podemos discutirlo y repensarlo. Nosotros les hemos traído alguna reflexión, pero el daño sobre personas justifica que asociaciones como Red Madre sean imprescindibles, que sean de salud pública y que, por lo tanto, quien las necesite pueda conocerlas, que esto es un poco, yo creo que, la gran aventura en la que estamos todos metidos. Yo quería decir una cosa que la ha nombrado José María
no por encima, pero que la ha nombrado. Él se refería a adolescentes porque ahora trabaja más con adolescentes. Yo me puedo referir en mujeres adultas, ¿no? Es triste, desde mi punto de vista, el que cuando una señora en unas condiciones que con el canon establecido social actual se sale de la norma, la primera opción que se presenta es la de abortar. Perdón, no la primera opción que se presenta, la primera opción que le presentan. Compañeros míos, llega una mujer joven, soltera, embarazada, o una adolescente, o una señora que ya tiene 3 o 4 hijos, y lo primero que le preguntan es: ¿quiere usted abortar? ¿Va usted a abortar? Cuando a lo mejor si le dices: enhorabuena, felicidades, está usted embarazada, el cambio es distinto. La forma de enfocarlo es totalmente distinta. Yo acabé la carrera en el año 81. En el año 80, en mi facultad hicieron una encuesta en la que nos preguntaron a los entonces estudiantes de medicina cuántos estábamos a favor del aborto. Era una encuesta anónima. El 90% de la gente que terminamos la carrera en el año 81 dijimos que estábamos en contra del aborto. Ahora es alrededor del 50 o el 55. Si las personas que nos estamos formando para defender la vida, salvarles la vida, curarlos, somos los primeros que no estamos defendiendo la vida cuando todavía está dentro del útero, creo que hay algo que no estamos haciendo bien. Perdón. Sí, es que me lo dijeron el otro día, por eso me quedé yo patidifuso. El 56% me parece que era, ¿no? Tú además no sabías también eso. Con un agravante, y es que de los que en teoría no están de acuerdo, cuando se produce el caso, directamente no se preocupe, el asistente social se encarga de todo. Sí. O sea, hoy la dinámica es cuando aparece una de estas cosas en la consulta, por lo menos es lo que veo yo, en el 90% de los casos directamente en 15 días está resuelto. O sea que, de hecho, aunque muchas personas a nivel individual no estén de acuerdo, entre los jóvenes recién licenciados es espectacular. Sí, eso fue lo que me contaron, que el 56% se declararon en contra y el 46%, 44%. Ya no. Eso era con la ley del 85, con la ley de plazos que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero en el 2010, aunque está recurrido y todas esas cosas, ya no hay... hasta la semana 14 es libre, no hay que consultar con nadie. De la 14 a la 24 se necesita un informe, bueno, en el caso de que haya malformación o algún o un síndrome de Down. Bueno, podríamos hablar mucho del síndrome de Down, pobre síndrome de Down. En España ya no hay síndromes de Down, no porque hagamos una buena estudios genéticos no, es que directamente no les dejamos nacer. Pero bueno, entonces ya no hace falta el que haya 2 profesionales que lo dictaminen ni el informe psicológico, ya no hace falta, con la ley actual, la del 2010. Es así, ¿no? No, no creo. No. No me pegaba. Claro. Ese es el problema.
Yo, por ejemplo, como yo, mucha gente seguro, hemos tenido pacientes embarazadas que han llegado. Yo reconozco que cuando vienen a mi consulta con este problema, saben cómo pienso, por lo menos se van a encontrar un chalao que les va a hablar a favor del bebé. Tienen muchos fuera que le van a hablar en contra, por lo menos un chalao que les habla a favor. Pero todavía no he tenido una adolescente, y he tenido, o de 18 años, que se haya quedado embarazada, que le hayan matado sus padres, a ninguna. Se han cagado en ellas, les han dicho de todo, les han insultado, no les han hablado, pero en cuanto de repente les das 3 kilos de carne que llora, se derriten, todos. No he tenido ninguno que haya repudiado a su hija ni nada por el estilo. Yo creo que a la gente, si le abres puertas y les das posibilidades, primero, insisto, yo tengo muy claro que no soy quien para juzgar y que no deberíamos juzgar, no somos quien para juzgar. Pero si nosotros damos posibilidades a la gente que se encuentra ante la situación de plantearse un aborto, lo primero que hay que decirle a alguien que se está planteando la posibilidad de abortar, que eso no lo convierte en un mal padre o en una mala madre. El pensar, oye, ojalá se caiga mi mujer por la escalera, tropiece y lo pierda, no te convierte en un mal padre. Es un momento de debilidad que podemos tener todos. Pero el ayudarle y decirle, aquí hay un grupo de gente que te puede ayudar, te controlo el embarazo, te acompaño, te ayudo. Y bueno, muchas veces solo eso logras que esa persona tenga el embarazo, la contengas. Y también ayuda mucho en los post, en la gente que al final decide interrumpir el embarazo, el poderlas acoger, arropar, acompañar, no cuestionar, pero ayudarles a que no vuelvan a plantearse esa situación. Yo tengo pacientes que te cuentan que han tenido 5, 7 abortos provocados. Eso es terrible. Bueno, el aborto, el embarazo por violación es casi una anécdota. Es una no creo que nadie defienda una violación, por supuesto, pero la consecuencia de una violación, gracias a Dios, la mayoría de las veces el mecanismo de defensa que utiliza la mujer de protección le genera un bloqueo hormonal que hace que no se vaya a quedar embarazada. Apenas hay un 1%, no llega al 1% de las violaciones que la mujer llega a quedarse embarazada. Por tanto, y ante una situación tan terrible como que encima te violan, vas a abortar. Le ofreces el aborto como solución. No sé si es la mejor solución. A lo mejor una adopción, el acompañar a esa persona, ayudarle. Mire, yo tengo una anécdota, no de una violación, de una paciente que tuvo un embarazo en el que descubre en la semana 24 que tiene una cardiopatía severa y que el bebé se va a morir. Y todo el mundo le dice, aborta, la ley te lo permite, no aborta. Y la otra no quería abortar, decía, es que yo no quiero matar a mi bebé. Yo le dije, bueno, te acompaño, sigamos el embarazo hasta donde llegue. Y le digo, existe la posibilidad de que si pesa 2,5 kilos, cuando nazca y muera, dar los órganos en adopción. Bueno, sí, yo quiero hacer eso. Hablamos con el Comité Nacional de Trasplantes, alucinaban, pero bueno, total que llegamos a las 28 semanas, 28 y pico, y pesaba 2,600 en la ecografía. Encima estaba en algas, hubo que hacer una cesárea. Bueno, nació el bebé con tan mala suerte que no pesaba 2,5 kilos, pesaba 2,350. Y bueno, los padres no pudieron darlo en adopción y estuvieron con él 1 hora y media hasta que falleció el bebé, ¿no? Y se murió. Pero esa señora, lo que a mí me daba las gracias es porque había podido despedirse de su hijo y hacer el duelo con su hijo. Y me decía, es que no tuve que matarlo. Entonces, bastante desgracia tiene alguien que la han violado como para que encima le des la opción de cargarse una vida, encima del menos culpable. Es decir, no lo quieres tener, yo entiendo que no lo quieras tener, pero hay cientos de personas dispuestas a cogerlo en adopción. España es un país de gente buena, con ganas de ayudar. La gente solo necesita un pequeño empujoncito, le pides ayuda y te bombardean, enseguida están colaborando. Somos un país solidario. La cantidad de gente dispuesta a acoger un niño de una violación, no te puedes hacer una idea de cuánta gente hay.
pero hay que ofrecerlo como opción. Luego uno decide, pero darla como opción. Esto es una opinión, perdón, una opinión, no es un acto de fe. Pero habéis hablado de derecho a la información, de consentimiento informado indirectamente, ¿no? Sabemos todos que ahora para cualquier, digamos, acto médico, por mínimo que sea, te informan de cualquier efecto secundario y cualquier posible riesgo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se hace esto? Parece que no, pero y segundo, ¿hay consenso suficiente para hacer una narración objetiva de los riesgos físicos y psíquicos que pueden hacerse, que parece que debería hacerse? Es decir, ¿en qué términos punto lo plantearíais como propuesta? Porque yo creo que es un elemento básico, es decir, que hay probablemente menos mujeres que abortarían si le dijeran, ¿esto qué puede pasar? ¿No? Sí. La realidad es que hay excepciones en el Sistema Nacional de Salud y una de ellas es esta en la que los abortos no dejan ningún rastro. Eso significa que en el sector público se están haciendo sin abrir historias clínicas, sin que figure el nombre. A veces se hace en los periodos de guardia de algunos equipos quirúrgicos y, por tanto, esa es una contradicción del sistema. Sí que es cierto que cada vez más las horas de información por procesos se instauran, pero es que hasta ahora en España el 80% se hacían en clínicas especializadas y también en los Estados Unidos. O sea que había un subgrupo de personas donde, curiosamente, ese derecho a la información se cercenaba. Y un poco la experiencia de distintos grupos en defensa de la vida en distintas partes del mundo es cuando hay un grupo de mujeres, lo ha comentado Pilar, que hay un grupo de mujeres que si se les da esa información posiblemente podrían tomar esa decisión. Pero yo creo que los vientos políticos no van por ahí. Los vientos políticos ahora son con los del anonimato. Y hay que aceptar que la gran proporción de personas que están sometidas a este circuito son personas que tienen una vinculación con servicios sociales, que tienen una vinculación con ayudas públicas, que tienen... Y en la práctica lo que se impone no pasa precisamente por esa transmisión de información y que por eso esa complementación que el sector público hoy en día no está haciendo y que yo creo que a corto plazo no va a hacer, porque no la estamos haciendo a nivel universal, somos conscientes de que hay que hacerla, pero empezar por aquí no veo yo que sea lo más sencillo. Pero desde luego sería estupendo que una persona entrara en Internet y mirara, oiga, cuáles son los riesgos de la intervención que usted va a ser sometida y qué es lo que... La ley obliga a la información. Lo que pasa es que lo que dice José María es verdad, no se da, pero la ley obliga. O sea, teóricamente una mujer que acude a una clínica abortista porque quiere interrumpir su embarazo, teóricamente le dan un folleto con una información sobre qué es el aborto y una interrupción, teóricamente. Yo, por pacientes que me cuentan, les dicen que no les dan ninguna información, pero en el papel, teóricamente, les tienen que dar esa información. Lo que ahora ya no se hace, que también lo ponía la ley, es lo de una ecografía. Porque la verdad es que si a una embarazada le haces una ecografía y de repente ve al bebé que se mueve y dice, oiga, se ha movido, a ver, ahí va. Y mucha gente dice, espere que me lo voy a pensar. Y se van. Entonces, la ecografía no se está haciendo ahora, por lo menos hasta donde yo sé. Pero la ley ponía, la ley del 2010, que hay que informar. Es verdad que no se firma ningún papel, no queda registro, pero sí que había que informar. De hecho, hay papeles impresos con la información. La verdad es que la información médica, es decir, si uno cuenta todas las posibles consecuencias de un tratamiento, no haríamos ningún tratamiento, porque la gente diría, no, yo no me lo quiero tomar. Entonces, pero bueno, la información que existe ese papel, pero ahora no se suele dar. Lo que pasa es que no se publican en revistas científicas. No, claro. Eso significa que hay opiniones al respecto y, bueno, pues lo que se ha planteado, en eso hay un debate, sobre todo en Estados Unidos, que hay grandes, o sea, multinacionales en el sentido de que esto es un negocio que mueve muchísimo dinero. Entonces no son clínicas particulares sin fin de lucro, son con fin de lucro y que son 2 o 3 grupos los que centralizan. Entonces esto también en el ámbito médico tiene más una connotación de negocio
desde mi punto de vista, pero no de las personas concretas. Algunas de las personas que han estado en esas clínicas y luego han contado, pues claro, cada una cuenta una tragedia distinta. Hay personas que durante unos años han estado trabajando con las trituradoras y que luego pues se han dado cuenta de que era una auténtica barbaridad y nos lo han contado los demás. Uno de los médicos más famosos, que era Natalson, que era un gran abortista, un famoso abortista, tuvo una especie de conversión y se volvió justo un antiabortista convencido. Tiene miles de libros publicados y conferencias. Era impresionante escucharle hablar de cómo se había sentido él después de que tomó conciencia de lo que él hacía en aquella época. Pero la verdad es que estudios que digan si entra en depresión o en euforia el que hace un aborto, no existe. Lo que sí que te puedo decir es que cuando a los ginecólogos que no hacemos abortos nos toca realizar un aborto incompleto de un feto que ha muerto y hay que sacarlo a trozos, es probablemente la cirugía más desagradable que tenemos que hacer. Yo opero muchos cánceres y no es tan desagradable como sacar un bebé a trocitos, que son las fotos que no he querido poner. No era esa la intención. Pero yo me imagino que cuando uno utiliza una trituradora y saca trozos y lo convierte en pasta humana, pues digo yo que algo le tiene que, no sé, pero es una opinión personal. Es que en una sociedad como la nuestra, en la que el índice de natalidad ha bajado un 40%, que es tremendo, vamos en vías de extinción. Es decir, si no nacen niños, esto se acaba. Es así de claro. Y encima, cuando la gente se embaraza, se abortan. Que es un tema en el que debería haber aquí políticos, debería haber sociólogos, debería haber más gente porque nos afecta a todos. Es un suicidio de la sociedad. Entonces, a ver, yo creo que hay que defender a la ballena azul y al lince ibérico, por supuesto, pero creo que estamos cambiando los papeles. Yo una vez a una paciente mía le hice un comentario con una pequeña carga de mala uva, porque me decía, le digo, bueno, ¿te vas a quedar embarazada? Y dice, no, ya tengo perro. Digo, muy bien, pero no te va a pagar la pensión. Además de que va a salir muy caro. Es decir, porque dice, bueno, tengo un perro, sí, me parece muy bien, bendito perro, pero anda que no gasta el perro. Y encima para nada. Un niño por lo menos, sabes que al final, a mí no, pero le pagará a otro la pensión. Bueno, pues, en fin, eso era un chiste, pero es una realidad, es un dato. Hay algo que hacemos mal, no sabemos vender la maternidad. No sé por qué, ha perdido el valor. Antes la mujer se sentía orgullosa del embarazo. Hay un comentario que se hace de dos posturas del embarazo, ¿no? La postura del orgullo de la embarazada, que es la que va caminando como los toreros, se las ve, que van con orgullo, y la postura de la vergüenza de la embarazada, esa que va ocultando el embarazo. Cada vez hay más mujeres avergonzadas de estar embarazadas. Antes la gente felicitaba porque te quedabas embarazada, te aplaudía. Ahora, 3, pero estás loco. Un momentito, ¿te he pedido dinero a ti para cuidarlos? No, cállate. Cállate, joder. O sea, ¿por qué me cercenas mi libertad? O sea, te he pedido dinero, cállate. Pero parece que es feo el que te quedes embarazada. Como es feo e ilógico y estás fuera de onda si no tienes relaciones a una determinada edad. Qué triste. Que te diga gente, doctor, se va a reír de mí, tengo 36 años y no he tenido relaciones. Pues no me río, hay mucha gente como usted. ¿Qué me dice? Como diciendo, ¿que no soy un bicho raro? Pues no, poco frecuente, pero no raro. Pero claro, se han perdido esos valores. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que todos tenemos un poco de culpa. Habría que hacer un examen de conciencia o lo que sea, pero hay algo que no vendemos bien. Una pobre mujer joven se queda embarazada y la primera decisión de la empresa es que la colocan al lado del que huele mal o al lado del baño.
donde huele a pis y a cacas, pero en el peor sitio, con poca luz, no, que se joda, hombre, está embarazada. Claro, o sea, quiero decir que todo perjudica. Sí, bueno, hay empresas que no, pero muchas van a por ellas. Entonces, parece que es un estigma quedarte embarazada. ¿Pero cómo me voy a quedar? Pues que, claro, y nadie te ayuda a quedarte embarazada. Nadie. No hay ayudas. Lo que decía antes Pilar, hay 10 veces más dinero público de todos para pagar abortos o para incentivar el aborto que para ayudar a tener un bebé. De todos, ¿eh? De nuestros impuestos. ¿Eh? ¿Qué, perdón? Eso es políticamente incorrecto. Oye, por ver otro aspecto diferente, ¿hasta qué punto creéis que las grandes corporaciones farmacéuticas pueden influir? Vamos a mí, Milagros, que es mi esposa y es farmacéutica, me dice, se consumen un número ingente, como habéis dicho, de píldoras para el día después, que eso debe ser un negocio redondo, y luego muchas de esas personas, cuando luego se quieren quedar embarazadas, tienen que someterse a un tratamiento de fertilización que también cuesta un pastón. Entonces, ¿cómo veis vosotros que esto, si realmente puede haber influencias malévolas de las empresas farmacéuticas en ese sentido? Malévolas no sé, pero que influencias hay, sí, eso está claro. Quiero decir, todos los médicos sabemos que hay muchos medicamentos que se ponen de moda porque nos lo saben vender bien y lo vamos utilizando todos, ¿no? El cambio de concepción que hizo la OMS de poner que el embarazo empieza en la anidación y no en la fecundación tiene que ver con eso. Fue una presión importante de industria farmacéutica, sobre todo de los anticonceptivos y de industria de clínicas de temas dedicados a la interrupción de embarazo. Es verdad, eso se sabe que es verdad. Malévola no lo sé. Uno a veces, si se pone a pensar eso, se bajaría de este sitio y diría, me voy a... Bueno, pero sí, yo creo que sí, claro que sí. Lo que es impresionante es que la venta de píldoras del día después es impresionante. La gente no la utiliza como un sistema de emergencia, la utiliza como un método anticonceptivo y es un error. Y les venden a la gente joven, ya no solo a adolescentes, les venden que es inocuo y no es verdad. No es inocua, es un montón de hormonas que metes de golpe que te puede dar muchos problemas. También, insisto, no siempre, pero también evita la anidación de un óvulo fecundado, de un embrión, pero crea un montón de problemas. Entonces, y luego has dicho una cosa que es verdad, el gasto en temas de fecundación in vitro. No tenemos hijos cuando deberíamos, vuelvo a lo de antes. Creo que no ayudamos a las jóvenes a tener hijos cuando deberían tenerlos, y cuando tenemos una situación económica que nos podemos ayudar nosotros mismos a tenerlos, ya no estamos en condiciones de tenerlos solos y tenemos que recurrir a técnicas de reproducción asistida, que es un montón de dinero. Entonces, tenemos pocos y muy caros. Creo que todo no se ayuda, vale, desde el gobierno a tener hijos, hay pocas prestaciones, poco permiso, pero que todo eso al final son un poco excusas, porque o sea, el problema es, yo creo que la mentalidad especialmente de la mujer de que si dejas de trabajar, si te quedas, o sea, que esas adolescentes cuando a los 15 días vuelven y dicen que está solucionado, el problema de tener hijo, ¿cuál es? Que te arruinas la vida, que ya no puedes seguir haciendo tu vida, que tienes que dejar todo, o sea, realmente la incomodidad o el más adulta que te va a suponer tener otro hijo, porque se amplía el permiso de maternidad y paternidad y el problema sigue siendo el mismo, porque es que en realidad es estúpido que te dieran 2 años, 6 años, pero es que un hijo bebé es un problema toda la vida, no lo solucionas con tener. Entonces, aunque eso ayudará, igual donde hay que trabajar es en la mentalidad de la mujer y de la sociedad a entender que la vida, porque es que es lo que que es justamente el trabajo contrario, una mujer que hoy se queda en casa cuidar a sus hijos, que tiene una carrera, 2 carreras, y durante unos, es que eso no, está hablando mal,
Sí, o sea, la idea era defender la libertad individual, y dentro de la libertad individual hoy no se están dando las oportunidades de dar viabilidad a muchos embarazos en nuestro sistema. Y yo creo que el tema que planteas sería un poco la conclusión. O sea, una sociedad en la que la gente es libre, en la que la gente es solidaria, en la que la gente nos apoyamos unos a otros, en las que disfrutamos en la vida, es sanísimo oír experiencias como la que acabas de escuchar, y entonces ojalá mucha gente escuche esas experiencias porque pueden ser compartidas y pueden dar la alegría y la razón de ser a muchas personas. Pero hoy la realidad de la sociedad no va por ahí. O sea, hoy el pensamiento único y el pensamiento mayoritario en nuestro medio es un pensamiento absolutamente pragmático a corto plazo, y por tanto yo creo que asociaciones como Red Madre y fundamentalmente actividades de este tipo y personas motivadas que en el boca a boca dicen lo que acabas de decir, pues son millones de veces mejores que 40 subvenciones. Las subvenciones está claro que no, pero sí que es cierto que hay personas que se ven en una situación complicada, algunas han salido aquí, y que esas personas necesitan una serie de ayudas que no se les están dando, y entonces pues eso es una pena. Entonces la idea es que una de las cosas que creo que también es nuestra función es reivindicar justicia social para que el que más necesita pues tenga acceso a aquello que en el fondo todos colaboramos a que exista, y eso no es precisamente el que todo el mundo aborte, que eso es lo que ahora pasa. Porque ha dejado de tener valor. Eso es lo que yo decía antes. Quiero decir, vivimos en una sociedad con una alta tasa de nivel socioeconómico, cultural, como no la hemos tenido nunca en España, y hay muchos abortos. En España, en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Sociedades ricas se están autodestruyendo, no queriendo tener hijos, porque ha perdido valor la maternidad. Está fuera de onda, es carca, anacrónico, eres una loca por tener 4 hijos. Ese es el problema, que la sociedad, por eso estas charlas, el problema que tienen es que hablamos con gente que ya está convencida. Esa es la pena. Pero quiero decir que la idea, a mí me encantaría tener aquí a 40 que me estuviesen cuestionando si es un ser vivo, un embrión, o si tiene un sentido distinto al mío. Me encantaría, porque lo tenía preparado, iba a hacer como Rivera, sacar la lista, pero me cachis la mar, no tengo. Pero quiero decir que ese es el problema. O sea, el problema es que estamos vendiendo mal. Los que creemos en la vida, la vendemos mal. ¿Por qué? No sé. Es decir, antes tú veías Qué bello es vivir, la película de James Stewart. Todo el mundo se echaba su lagrimuca en Semana Santa cuando veías esa película porque era muy bonita. Pues claro, no hay películas bonitas, todos mueren. Sales del cine haciendo así, joder, cantidad de sangre. O sea, ¿cuándo ves Campeones? Excepción. Pero normalmente la buena onda no vende, parece que no vende. Vende más las películas oscuras, negras, todo, qué sé yo. Es un cambio de mentalidad, lo que yo decía de valores. Es que es verdad. A ver, valores no quiere decir yo soy católico, pero yo tengo amigos judíos que tienen unos valores tan gordos como los míos, exactamente igual. Yo tengo amigos míos judíos, médicos, que son antiabortistas hasta el tuétano, y conozco gente musulmana que es antiabortista. Los testigos de Jehová, quiere decir que no es un tema prioritario de los católicos. Yo soy católico, como José María, pero eso es una circunstancia. Quiero decir, como dicen los catalanes, a más. Pero no hay que ser católico para defender la vida. Yo tengo una paciente que siempre dice, seguro que me vas a nombrar, porque además la nombro, no doy el nombre, claro, pero ella es de la Cha. Es, como dice ella, roja hasta en los huesos, ¿no? Y es antiabortista beligerante. Y yo un día le pregunté, digo, pero fulanita, ¿cómo es? Porque yo tenía un tópico, evidentemente equivocado, de que ¿cómo vas a ser pro vida? Dice, ¿sabes por qué? Porque mi madre me dijo que me quiso abortar 3 veces. Y si me hubiese abortado, yo no estaría aquí. Toma argumento. Y era, bueno, no doy más datos porque luego si no, Zaragoza es muy pequeña. Pero, pues eso. Entonces, quiero decir que lo que pasa es que no vende la maternidad, no vende el valor de la educación con un hijo, no vende, está fuera de onda, estamos out.
No, el instinto maternal, claro que está. Es que cuando lo dejan desarrollar, pero si se aboban todas. Yo tengo auténticos cardos borriqueros, igual que tú, los has tenido. Auténticos cardos borriqueros, señoras de esas con un carácter agriado, con cara desteñida, y que se quedan embarazadas y parecen un tocino de cielo, derretidas. Porque es verdad, José Mari tiene mucha más experiencia que yo como psiquiatra. El cambio de mentalidad es que es alucinante. Es una de las cosas que... Julián es un ginecólogo muy conocido y tiene más experiencia que yo en este tema. Pero es que es verdad, o sea, el cambio que experimentáis las mujeres cuando estáis embarazadas, a nosotros, hombres, nos alucina. O sea, es que es tan bonito, es que es increíble. Dices, pero auténticos cardos borriqueros se convierten en gente... Bueno, es que es alucinante. Y eso es verdad, pero hay que dejarlo desarrollar. Si no, y cuando lo experimentan, muchas repiten. Entonces, sí. También. Yo he defendido el hombre embarazado. Yo defiendo al hombre embarazado. Es terrible cómo los grupos humanos poderosos imponen a los grupos con menos recursos conductas que muchas veces van en contra, no ya de los intereses de los menos favorecidos, sino totalmente en contra. Entonces, lo que ha hecho el Instituto Nacional de la Salud norteamericano es analizar todas las peticiones de aborto provocado y comparar los que están dentro de plazo y los que están fuera de plazo. Entonces, compara, por ejemplo, qué pasa cuando en determinadas instituciones se deniega una solicitud de aborto, el niño nace y hacen un seguimiento a 10 años posterior. Entonces, van comparando con distintas escalas lo que sean las cabezas de las madres y las cabezas de las que han tenido los niños, de las que abortaron y de otros grupos controles. Entonces, lo que se ve es que el síndrome posaborto, que en los años 90, de forma reiterada en docenas de publicaciones y con un alto impacto se publicó, no tiene una relación de causa-efecto, sino tiene una relación premórbida con el hecho de embarazarse de forma no programada. ¿Cuál es la variable? Que lamentablemente los cursos que tienen más nivel socioeconómico, las personas que tienen pues más, pueden planificar los embarazos, pueden tener acceso a la información y pueden tener una serie de herramientas que en la práctica hacen que el aborto provocado se dé más en los grupos menos desfavorecidos. Por eso estas cosas son políticas de Estado donde al final se acaba imponiendo un pensamiento único. Entonces, lo que es la proporción es difícil hablar en los 55 millones, pero sí que serían el resumen de los artículos publicados. No en tanto en cuanto decir que un 10% o un 5% de mujeres que abortan van a tener psicopatología, sino que lamentablemente estos fenómenos van a darse en personas con una gran vulnerabilidad que hace que lamentablemente sea otro elemento más de vulnerabilidad que pone en marcha su enfermedad premórbida. O sea que es un hallazgo metodológico como consecuencia de los estudios que se han publicado. Sí, por eso hay el error procedente del origen de la muestra que hace que los estudios tengan esos grupos control de generalización. Por eso siempre se escapa a algunos grupos sociales, pero en principio algunos de estos estudios son suficientemente serios como para hacer pensar que estas reflexiones pues tienen también un fundamento. Pero evidentemente hay otros grupos que se escapan de esta posibilidad de estudios y que nunca van a entrar en ellos. Uh-huh. ¿Nos podrían dar, por ejemplo, un argumento o
Sí, yo creo que la relación de persona a persona, alguien ha dicho, hemos comentado, que solo el hecho de hablar sobre el tema, ponerte a su disposición y que tenga información. Aparece que a la mayor parte puede estar a favor porque es un derecho que le tienen que dar a todas las mujeres, porque mira, las que abortan, las que son ricas se van a Londres, las otras personas, los estereotipos de siempre, lo que ha comentado también otra joven, el tema de que un aborto de un caso de una violación o un caso de un niño con una enfermedad. Entonces, ¿habría desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico y desde el punto de vista de la salud algún argumento que pudiera servir para iniciar un cambio en esa Yo iría en el argumento que nos has dado, que es el argumento de la experiencia y el argumento de la libertad individual. Y te contesto como buen gallego con otra pregunta. ¿Cuánta gente hay que quiere vivir en el campo y que el campo es estupendo y que la gente vaya a los pueblos? Bueno, oye, vete tú. O sea, porque tú ¿dónde vives? ¿Tú vives? Vete al pueblo. Entonces, la idea es que, lamentablemente, vivimos una sociedad que no funciona por argumentos, funciona por emociones y funciona por simpatías y antipatías. Y por eso el boca a boca es decir, oye, hay gente que va muy bien y que es una satisfacción y que le cambia el genio y que es una gozada tener un hijo y que es una virguería y que es una suerte y que yo estoy encantado. Y entonces eso engancha. Yo creo que no hay ningún argumento médico que justifique una muerte. Ningún argumento médico. Todas las vidas son válidas y respetables, todas. Los padres que han decidido tener un niño con síndrome de Down dicen que es el mayor regalo que les han podido dar y hoy en día es la primera causa de aborto. Al revés. Claro, probablemente nunca podrán tocar el piano, yo tampoco lo toco y creo que no tengo Down, pero quiero decir, ninguna muerte está justificada, ninguna, todas merecen la pena ser vividas. Y luego es que merece la pena tener un bebé, merece la pena. Simplemente hay que acompañar, hay que consolar. No consolar, es que consolar no me termina de gustar, pero apoyar, estar, solo estar. Mucha gente que se plantea un aborto, simplemente sintiéndose acompañados, deciden no abortar, porque merece la pena tener un bebé. Entonces, te cambia la vida. A veces los querrías agarrar del cuello y tirarlos por la ventana. Eso, el que es padre lo tiene más claro que el agua. Pero vamos, pero merece la pena. Y yo creo que el argumento es decir que nada justifica una muerte, nada. No sé si alguien más quiere. Podemos estar aquí hasta que nos echen, así que. Bueno, vamos a ir, si no terminando. Primero, daros las gracias. Segundo, sí que hay un famoso pianista, síndrome Down. He entendido que decías que no había. Vale. Porque es una pasada escucharlo. Aprovecho para decir que dentro de los ciclos de conferencias que daremos, porque esto pues vamos a estar continuamente hablando de temas. El tema síndrome de Down va a ser uno de ellos. El tema de las adopciones, fundamental, el saber el valor que tiene una vida y que es importantísimo saber que hay muchísima gente que está esperando tener un hijo y que esos hijos también tienen derecho a tener unos padres, que eso es lo importante. Una mujer no tiene derecho a tener ese hijo, pero ese hijo sí que tiene derecho a tener unos padres. Eso es uno de los temas que vamos a tratar en una de nuestras próximas charlas que iremos dando, que ya os iremos anunciando. Entonces,
solo una puntualización también. Habéis hablado de la interrupción voluntaria del embarazo. En Red Madre eso nunca se dice, porque no es una interrupción, eso es algo que luego puede volver a continuar. No se interrumpe, es un aborto. Y yo creo que hay que hablar con claridad. Entonces... Yo he hablado todo el rato con claridad. Bueno, he puesto que se llama pero ha IBE porque salido lo pone en la ley. esto es, bueno, es que creo que es importante hablar con propiedad de las cosas. Algo que se interrumpe es porque luego va a poder continuar, ¿no? Esto no se continúa. Ha sido extraordinaria vuestra actuación, yo creo, bueno, vuestra exposición. Yo creo que las preguntas han sido muy interesantes. Como decían por ahí, es necesario seguir hablando y que la gente oiga hablar de estos temas, no solo del lince y de temas. Yo creo que Red Madre, como decías, aparte de la gran labor que se hace de acompañamiento, que es lo que hacemos en Red Madre, acompañar y ayudar, apoyar a estas mujeres, que todas salen adelante y ninguna de las que se han ayudado, jamás ninguna se ha arrepentido. Por lo tanto, podemos dar fe de que es importante hacer esto. La mujer quiere tener a su hijo. Las circunstancias son las que se lo están impidiendo. Y ahí está pues, la labor de Red Madre, porque no hay otra institución que lo esté haciendo, pero lo que pedimos es que la sociedad en general hable en positivo de la maternidad, ayude a la maternidad y que la administración pública lo ponga como prioridad, apoyar a la mujer embarazada porque quiere tener a su hijo. Si ya no hay más preguntas, yo creo que emplazo para el 20 de mayo. Aquí, no sé si podrá ser en la sala o lo haremos en otra sala, pero da igual. Se va a hablar sobre la maternidad subrogada. Va a venir personas, lo vamos a hablar desde un punto de vista ético y desde un punto de vista jurídico, para saber qué pasa con esa maternidad subrogada. Invito a todo el mundo, pues el 20 de mayo a las 7 de la tarde, el lunes 20 de mayo, a que pues que hagan difusión también de esto, porque es necesario el boca a boca, el ir hablando en positivo de temas pues, como estos, ¿no? que yo creo que hoy en día pues, lo hace muy poca gente. Muchas gracias. Oiga, si estaba aquí, yo buscando Bueno, Es verdad, no me he acordado. quería, pues no nos han dejado el micro estable.